Hola a todos. Pues nada, vamos a comenzar ya con la segunda parte del tema de los textos expositivos. Recordad que en la primera parte habíamos visto el concepto de texto expositivo, es decir, aquel texto cuyo objetivo es informar o transmitir información de manera ordenada, clara, precisa y sobre todo, y lo más importante, objetiva. Y precisamente la objetividad es lo que va a provocar que la función del lenguaje predominante sea la función representativa. Por otra parte, habíamos visto también los diversos tipos de textos expositivos dependiendo del uso de la lengua. Ya habíamos visto que podíamos distinguir entre los textos divulgativos y los textos especializados. Divulgativos para aquellos que no están iniciados en la materia y especializados para aquellos que ya sí que son expertos. Y cada uno de ellos tenía sus características lingüísticas. Además, habíamos visto qué elementos nos sirven para proporcionar la adecuación en general en todos los textos y particularmente cómo se conseguía la adecuación lingüística con los textos en los textos expositivos. Habíamos visto que los dos elementos básicos para conseguir la adecuación en un texto eran el registro y el estilo, y en el caso de los textos expositivos habíamos visto que siempre se inclinaban por un estilo formal y el registro pues, podía oscilar entre estándar o culto dependiendo de si se trataba un texto divulgativo o un texto especializado. También otro de los puntos que habíamos tratado era cómo se consigue la coherencia en los textos expositivos. En general, en todos los textos y aplicado en concreto a los textos expositivos. Habíamos visto que uno de los elementos principales para conseguir la coherencia era el tema y las ideas principales. Todas esas ideas principales tienen que ir encaminadas a explicar o a aportar información acerca del tema tratado. Otro de los elementos importantes era la estructura interna. En el caso de los textos expositivos habíamos visto que se dividía en tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Y por otra parte, habíamos visto que además de la estructura interna, otro de los elementos que nos servía para conseguir esa coherencia es la organización del contenido. En la organización del contenido, recordad que habíamos visto dos subdivisiones. Uno, dependiendo de dónde esté colocada la idea principal, si está colocada en la primera parte del texto, estaríamos hablando de un esquema deductivo. Si está en la parte final y lo que va en la parte anterior son las ideas y los ejemplos, estamos hablando de los textos deductivos, y luego teníamos también un esquema que combinaba ambos modelos, el inductivo y el deductivo, que lo íbamos a llamar, hemos quedado circular porque considero que es el nombre más sencillo para vosotros. Por otra parte, también habíamos visto que teníamos varios esquemas organizativos dependiendo de la relación que se estableciera entre las ideas que aparecían en el texto. Y teníamos pues unos cuantos, como por ejemplo la enumeración descriptiva, la secuencia temporal, el problema-solución, causa-consecuencia, afirmación-demostración, etcétera. No sé si me he dejado alguno. No habíamos dicho, pero a lo mejor sí que es interesante mencionarlo, que lo normal es que en un texto expositivo se mezclen varios de estos esquemas. En los textos que son más sencillos, a lo mejor solo predomina uno, pero en textos que van siendo más complejos, textos como por ejemplo los que corresponden a este curso, ya sí que se van a mezclar los diversos patrones o esquemas organizativos de ideas. Podemos empezar con un patrón que sea una enumeración descriptiva y terminar con una causa-consecuencia, ¿vale? Y es bastante frecuente. Muy bien, bueno, pues esto hasta aquí lo que habíamos visto hasta en la parte anterior, y ahora vamos a empezar con los dos puntos que nos quedan, que sin duda son los puntos más complicados del tema. ¿Por qué? Porque es todo lo que se refiere a los elementos lingüísticos que van a aparecer en el texto, es decir,
todo lo que se refiere a las palabras y cómo se van a utilizar las palabras para que en los textos que estamos leyendo sea un texto expositivo. Nos habíamos quedado aquí en el punto 5. Vamos a tratar la tercera de las propiedades textuales que ya habíamos estudiado. Recordad, adecuación, coherencia y cohesión. Y vamos a recordar qué era la cohesión. Acordaos que podemos pasar el ratón por aquí encima y nos encontramos con que la cohesión es la propiedad de los textos que permite que los elementos de ese texto aparezcan relacionados de forma gramatical. ¿Qué se van a relacionar entre sí? Pues las palabras, los enunciados y los párrafos, fundamentalmente. Las palabras cohesionadas entre sí van a crear enunciados, los enunciados cohesionados entre sí van a crear párrafos y los párrafos cohesionados entre sí van a crear textos, ¿vale? Esta cohesión unido a la coherencia y unido a la adecuación es lo que va a hacer que el texto se convierta en una unidad útil de comunicación. Ojo, textos. Cuando nosotros hablamos de textos podemos hablar incluso de un enunciado que tenga una sola palabra, ¿de acuerdo? No tenemos que pensar, al decir texto no tenemos que pensar siempre en algo que sea grande, ¿vale? Puede ser, insisto, una sola palabra. Si yo empleo un enunciado como por ejemplo, única y exclusivamente digo bravo, pues ahí tengo un texto que está formado por un único enunciado. Además es un enunciado que es una interjección. Vamos a ver los elementos básicos que podemos encontrarnos en un texto para proporcionar cohesión. Esto que vamos a ver y que lo vamos a aplicar al texto expositivo realmente funciona para cualquier tipo de texto. Cuando veamos los textos argumentativos, pues veremos que básicamente los mecanismos de cohesión que vamos a ver son exactamente los mismos que los que vamos a ver en el texto expositivo. Los mecanismos de cohesión los he dividido en dos grupos. Bueno, están divididos en dos grupos, estos son los dos más importantes, que son los mecanismos de cohesión léxica, es decir, aquellos que se refieren a las palabras, y los mecanismos de cohesión gramatical, es decir, aquellos mecanismos que se refieren a unidades de palabras, enunciados, oraciones que van cohesionadas entre sí. Nos vamos a fijar primero en los mecanismos de cohesión léxica. Un mecanismo de cohesión léxica es el de la repetición de palabras. Vamos a ver. En esto os lo quiero explicar. Siempre, desde que habéis sido pequeñitos en primaria, os han dicho, no, porque no se pueden repetir palabras en una redacción, en un texto, no es bueno. Pues no siempre es del todo cierto. Hay ocasiones en las que para mantener un tema de principio a fin es necesario repetir algún tipo de palabra. A esas palabras que se repiten, normalmente se les suele llamar palabras clave. ¿Por qué? Si yo estoy, por ejemplo, hablando de un texto que me hable de la fabricación del papel, evidentemente yo voy a tener que repetir la palabra papel de principio a fin en el texto. ¿Por qué? Porque mantengo el tema de la fabricación del papel desde el principio del texto hasta el final. Es normal que una palabra como papel se vaya a repetir en diversas partes del texto. Además, la palabra papel no es fácil de ser sustituida por un sinónimo. Frente a este mecanismo de repetición de palabras, ojo, con la repetición de palabras hay que tener muchísimo cuidado. No se puede repetir cualquier palabra por repetirla, ¿vale? Porque repetir excesivamente, pues, por ejemplo, el uso de un verbo determinado provoca que el emisor esté dando cuenta de que tiene una falta de vocabulario, una falta léxica fuerte. No, hay que ser conscientes de las palabras que se pueden repetir. No se pueden repetir cualquier palabra. Yo no puedo pasarme todo un texto diciendo en plan, como habitualmente hacéis cuando estáis hablando. Vale, decía que frente a la repetición de palabras vamos a tener también el mecanismo contrario, que es la sustitución de palabras. ¿Para qué empleamos la sustitución de palabras? Pues precisamente para evitar la repetición. ¿Por qué evitamos la repetición? Pues porque la repetición muchas veces lo que muestra es pobreza cultural, pobreza léxica.
En cuanto a la sustitución de palabras, vamos a ver que existen varios mecanismos. El más sencillo de todos, que lo hemos usado todos desde siempre, es la repetición de sinónimos. Si no recordáis lo que son los sinónimos, lo tenéis aquí. Son aquellas palabras que tienen un significado igual o parecido. Es bueno que seamos capaces de emplear expresiones sinónimas o palabras sinónimas de términos que han ido apareciendo en un determinado texto. Lo mismo que podemos sustituir por sinónimos, podemos sustituir por hiperónimos y por hipónimos. Si recordáis, los hiperónimos y los hipónimos también lo tenéis aquí. Los hiperónimos son aquellos términos de significado amplio, general, y que contienen a los hipónimos, que son aquellos términos de significado más particular, más limitado y que están contenidos, por tanto, en el hiperónimo. Por ejemplo, para que lo entendamos bien, si yo digo una palabra como, por ejemplo, Margarita, Margarita es el hipónimo de flor, porque flor es el término que tiene la significación más amplia, que contiene a todos los tipos de flores, es decir, es el hiperónimo, y Margarita en este caso es un tipo en concreto de flor que tiene unas determinadas características, tiene un significado más particular, por lo tanto va a ser un hipónimo. ¿Sería fácil la sustitución, por ejemplo, en un texto de la palabra Margarita, que ha sido mencionada en la segunda línea y 3 líneas más abajo, sustituirlo por la palabra flor? Sí, es muy sencillo. Sustituir un hipónimo por su hiperónimo es bastante sencillo. A veces la operación contraria no es tan fácil. Sustituir un hiperónimo por su hipónimo, pues no creáis que es algo tan frecuente, pero también que sepáis que es un mecanismo al que podemos recurrir. Otro de los mecanismos de repetición de palabras es la sustitución por pronombres y por lo que dice aquí, expresiones deícticas correferenciales. Madre de Dios, qué palabras se acaba de inventar la profe de lengua. Vale, lo primero, voy a empezar por la sustitución de pronombres, que eso es muy sencillo. Yo sustituyo términos que aparecen en el texto por pronombres, por ejemplo. Imaginaos que nosotros estamos leyendo un texto sobre la Segunda Guerra Mundial y nos están hablando acerca del avance de las tropas alemanas hacia Polonia. Y dice el texto, Hitler invade Polonia el 1 de septiembre de 1939. Este será sin duda el acontecimiento que marca el inicio de una nueva era. Fijaos, ¿qué es lo que he hecho ahí? Lo que he hecho ha sido sustituir toda la expresión refiriéndome a la expresión de Hitler invade Polonia el 1 de septiembre de 1939, lo he sustituido por ¿vale? O esto. He dicho pero debería haber dicho esto. Fijaos cómo he sustituido un elemento que ya ha aparecido en el discurso por un pronombre, ¿vale? Así no tengo que repetir todas las palabras. Esto es lo mismo que si yo sustituyera a una persona, el nombre de una persona por un pronombre personal, ¿de acuerdo? Estos mecanismos son súper frecuentes y los usamos constantemente. Además, no solo podemos sustituir palabras por los pronombres, fijaos cómo los pronombres son palabras que tienen lo que se llama significado referencial, es decir, va a cambiar su significado dependiendo del acto de comunicación en el que se emplee. ¿Vale? Vamos a ver si esto lo entendemos. Cuando yo digo la palabra yo, que yo es un pronombre, significa solo Albán. ¿Vale? Pero sin embargo, si lo emplea mi amigo Luis, ¿qué es lo que va a significar yo en el caso de empleado por mi amigo Luis? Pues va a significar Luis. Son palabras que van a cambiar su significado dependiendo de lo que os estaba diciendo, de la situación de comunicación. Esto mismo, esto que le pasa a los pronombres, le ocurre también a muchas expresiones deícticas. ¿Qué es esto de expresiones deícticas? Son expresiones que sirven para señalar, pues por ejemplo,
los adverbios de lugar, los adverbios de tiempo, los pronombres demostrativos, como en el caso que hemos visto anteriormente. Son expresiones que nos sirven para situar las realidades tanto en el tiempo como en el espacio e incluso en el discurso. Es decir, si por ejemplo me estoy refiriendo a una palabra que ha aparecido dentro de un texto que ha aparecido 3 líneas más arriba, al referirme a ella puedo decir que está allí, ¿vale? Fijaos cómo la palabra allí ha adquirido un significado particular en este texto. Sin embargo, si ahora mismo, mientras estáis viendo este vídeo, usáis la palabra allí, no va a significar ese lugar del texto, sino aquel lugar que vosotros designéis que está lo suficientemente apartado de vosotros como para que sea considerado como un lugar al que se le puede denominar como allí. ¿Vale? Por si no entendéis lo que significa la palabra correferencial, una palabra correferencial con otra son palabras que tienen la misma referencia, es decir, que se refieren los dos a lo mismo. En el caso, por ejemplo, de yo tengo un texto en el que dice Eva es mi mejor amiga. Ella es una chica estupenda. Fijaos cómo la palabra Eva y la palabra ella tienen la misma referencia, es decir, se refieren al mismo elemento de la realidad. Eva y ella son expresiones correferenciales. Por último, el último mecanismo de sustitución, aunque en el fondo no es puramente una sustitución, es lo que se llama la elipsis o la supresión. Estamos muy acostumbrados a hacer elipsis en los textos, sino que se lo pregunten al sujeto omitido. El sujeto omitido es nuestro gran compañero y cuando podemos aplicarlo por una ley que se llama la Ley de Economía Lingüística, lo vamos a aplicar. ¿Vale? No tiene sentido que si yo tengo 7 oraciones en las que tiene el mismo sujeto, yo mantenga el sujeto, por ejemplo, enunciar un sustantivo con un pronombre, no tiene ningún sentido mantenerlo durante esas 7 oraciones. Yo puedo, como mucho, en la primera oración, evidentemente, sí que uso el sustantivo porque lo voy a necesitar. En la segunda podría usar el pronombre y a partir de ahí pues no conviene volver a incidir en estas palabras, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que todas aquellas palabras que sean innecesarias, pues puedo elidirlas del texto. A eso se le llama elipsis o supresión. En cuanto a los mecanismos de cohesión gramatical, hay muchos más, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a fijar en estas 3 cosas. Lo primero, el orden sintáctico. Importantísimo mantener un orden sintáctico lógico. Eso no significa que todas las oraciones de un texto expositivo o de cualquier texto tengan que tener la misma estructura de sujeto, verbo y complementos, ¿vale? En castellano la estructura básica es esa, es la de sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto, complementos circunstanciales. Pero en castellano tenemos también la posibilidad de jugar un poco con los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante respetar este orden sintáctico sin que una oración se convierta en un hiperbatón, ¿vale? Recordad, los hiperbatos es aquella figura literaria, no tiene por qué ser tan literaria, pero es aquella figura en la que existe una dislocación del orden sintáctico lógico. ¿Esto qué significa? Significa que cuando nosotros escuchamos o leemos una expresión en donde aparece un hiperbatón, a nosotros nos va a sonar un poco raro. ¿Por qué? Porque no respeta el orden básico de las palabras en castellano. Pero insisto, en castellano no todas las construcciones que hacemos son sujeto, verbo, complementos y no deja por ello de ser expresiones de las que no podemos hablar que haya un hiperbatón. El orden sintáctico, insisto, pues es súper importante para mantener la cohesión gramatical. Otro de los elementos que nos va a ayudar para mantener la cohesión gramatical es una puntuación coherente y las pausas adecuadas. La puntuación, sobre todo en el plano escrito, y las pausas adecuadas en el caso de la comunicación oral.
Por último, y quizás sea de estos el más llamativo, para conseguir la cohesión gramatical es muy importante el uso de los conectores y los marcadores discursivos. ¿Qué son los conectores y los marcadores discursivos? Son expresiones, normalmente son conjunciones, también adverbios, alguna locución adverbial, locución conjuntiva, que nos sirven para conectar las ideas entre los enunciados o entre los párrafos y ordenarlas. Los conectores sirven para conectar las ideas. Los marcadores nos van a servir para ordenar fundamentalmente. Luego, cuando veamos los usos específicos de los conectores y los marcadores, veremos algunos ejemplos. Y por último, nos quedarían los rasgos lingüísticos específicos de los textos expositivos. A ver, esto es un poco rollo porque hay que aprenderse muchas cosas. Entonces, yo creo que conviene que vayáis estudiando los textos, perdón, los rasgos específicos que suelen aparecer en este tipo de texto. Ojo, cuando yo estoy haciendo un comentario de texto no tengo por qué encontrarlos todos. Lo importante es hacer un buen párrafo en donde se hablen de todas estas cosas así, por lo menos en general. Aprenderemos a ir identificando estos rasgos dentro de un texto, pero bueno, eso lo haremos ya en la parte del comentario de texto. Citamos algunos de estos rasgos específicos de los textos expositivos. El primero de ellos que tenéis ahí ya lo conocemos porque hemos hablado de ellos al hablar de los tipos de textos divulgativos y especializados, que son los tecnicismos, palabras propias de una ciencia o de una técnica. Los neologismos, por ejemplo, son palabras nuevas que se incorporan a una lengua. Vale, vosotros fijaos, imaginaos que hace unos años os pongo un texto expositivo en el que empiezan a hablar de los teléfonos móviles inteligentes, los smartphones. Evidentemente, la palabra smartphone hace 10 años no existía. Los teléfonos móviles, desde luego que no eran smartphone, eran patatas. La palabra smartphone es un neologismo, es una palabra que ha entrado nueva en la lengua. En este caso, además, lo que hemos hecho ha sido tomarla prestada del inglés, es un extranjerismo. Por otra parte, otro de los rasgos principales, o otro de los rasgos que suele aparecer, es que si aparecen adjetivos, que tampoco es excesivamente frecuente, pero si aparecen adjetivos que sean de valor especificativo. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente son adjetivos cuyo objetivo va a ser el aportar características que lo diferencien de otros elementos similares. Por ejemplo, si yo digo bolígrafo rojo, ¿para qué me sirve rojo? Rojo me sirve para diferenciarlo de azul. Eso es un adjetivo con valor especificativo. Acordaos que se oponen a los adjetivos explicativos, que son los que tienen cierto valor subjetivo y literario. ¿Por qué en los textos expositivos van a aparecer los de valor especificativo? Pues muy fácil, porque como sirven para diferenciar, van a aportar claridad, precisión y objetividad. Además de estos adjetivos de valor especificativo, también van a ayudar a incrementar la objetividad y la precisión los complementos del nombre. Vale, si yo, por ejemplo, imaginaos, aunque sea fuera de un texto expositivo, yo tengo un sintagma como la casa, frente a la casa de Juan, ¿qué es lo que hace la casa de Juan que tiene ese complemento del nombre? Pues me está parcelando más el significado de ese sintagma o la referencia de ese sintagma. ¿Qué diferencia hay entre la casa y la casa de Juan? Pues en la casa de Juan se identifica quién es el propietario o se identifica la persona que reside en esa vivienda. Otro de los rasgos frecuentes en los textos expositivos es el uso de verbos en presente de indicativo, normalmente con valor atemporal y universal. ¿Qué es esto del valor atemporal universal? Pues significa que está expresando verdades que se dan en todo el tiempo y se dan en todo el universo. Si yo digo
2 y 2 son 4, 2 y 2 son 4 en Marte, en Júpiter y en la Tierra. Estoy usando el verbo ser con un sentido atemporal y universal. Es una verdad reconocida. Es muy diferente de un uso que yo haga, como por ejemplo, como todos los días en mi casa. En ese caso estoy usando el presente para hablar de un hábito constante. Y es también diferente si un ejemplo en el que yo diga Andrés escribe en este papel ahora mismo. Ahí estamos hablando de un uso actual. Fijaos cómo hemos visto en un momento que el presente puede tener 3 valores distintos y los 3 con valor de presente. El presente con valor atemporal universal, que se llama nómico, ¿vale? Con G nómico. El presente habitual, que es el que nos habla de los hábitos, y el presente actual, que es el que nos habla de las acciones que están ocurriendo en este preciso momento. Lo normal, hemos dicho que los verbos que aparecen en los textos expositivos sean presentes, pero en algún caso también pueden aparecer formas en pretérito, fundamentalmente en aquellos textos que tengan una secuencia, un esquema de secuencia temporal. De hecho, y particularmente en aquellos que nos están contando un proceso histórico. Otro de los rasgos propios de este tipo de texto es la presencia de la tercera persona gramatical. ¿Por qué? Porque la tercera persona aporta también objetividad. ¿Qué es lo que hace la tercera persona? La tercera persona elimina la primera y la segunda persona, que siempre son personas subjetivas. ¿De acuerdo? La tercera persona implica muchas veces una desaparición del emisor, del sujeto que está escribiendo o del sujeto que está transmitiendo toda esta información. Junto a todo esto, hay un predominio de la modalidad oracional enunciativa. ¿Vale? Si recordáis cuando estudiasteis alguna vez en vuestra vida, en primero, en segundo, incluso en tercero, las modalidades oracionales, hablábamos de que existían oraciones enunciativas afirmativas y negativas que nos servían para aportar la información sobre la realidad de manera objetiva. ¿Qué es lo que hace el texto expositivo? Aporta información sobre un tema de manera objetiva. ¿Vale? Por tanto, la modalidad predominante en este tipo de textos va a ser la modalidad enunciativa. También frecuente uso de oraciones impersonales y pasivas reflejas con se. ¿Por qué? Porque ocultan al emisor. Y cuanto más se oculta el emisor, menos marcas de subjetividad va a haber. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, imaginaos, el proceso de elaboración del vino, ¿vale? Yo digo, en un momento determinado de todo el proceso, se trasvasa el líquido que contiene un tonel a otro tonel. Fijaos, ese se, ¿vale? Se trasvasan, ¿qué es lo que está haciendo? Hace que el sujeto que actúa, el sujeto léxico, desaparezca y se centra únicamente en el proceso. Por lo tanto, como solo se está centrado en el proceso, al final acaba por perder toda posibilidad de subjetividad. Las oraciones impersonales y las pasivas reflejas, ambas con se, son bastante frecuentes en este tipo de textos, sobre todo en esto que os digo de las secuencias temporales. Normalmente, como son textos cuyo objetivo es transmitir información y asegurarse de que la información transmitida sea clara, sencilla, objetiva y ordenada, pues la sintaxis no va a ser demasiado complicada. Las estructuras sintácticas van a ser sencillas, pero ojo, no significa que las estructuras sintácticas vayan a ser oraciones simples, no. Van a ser oraciones compuestas. Muchas oraciones coordinadas y yuxtapuestas y también subordinadas, sencillas, con una expresión muy clara de las relaciones que van a establecer entre la oración principal y la subordinada. Ya lo veremos un poquito más adelante, no os agobiéis, pero que tengáis claro que la estructura va a ser sencilla, si el lenguaje es claro y objetivo, la expresión tiene que ser sencilla, luego la sintaxis tiene que ser sencilla.
Otro de los rasgos que ya lo habíamos citado anteriormente, uso de los conectores. Conectores que ordenan los párrafos y los enunciados y que también ayudan a expresar la relación entre las ideas. Os he puesto, si presionáis sobre la palabra conectores, os he puesto aquí unos cuantos conectores que conviene que sepáis, ¿vale? Fijaos, los primeros que aparecen aquí, en primer lugar, en segundo lugar, tercer lugar, para empezar, son conexiones que tienen que ver con el orden del discurso. Lo mismo que, por ejemplo, por una parte, por otra parte, por un lado, por otro. ¿Vale? Por ejemplo, estos últimos, por último, para terminar, en conclusión, son marcadores discursivos que sirven para cerrar el discurso. Por ejemplo, igualmente, asimismo, incluso, de hecho, son conectores aditivos, es decir, sirven para sumar más información. Esto en cuanto a los marcadores generales del discurso, ¿vale? Esto nos sirve para todos los tipos de texto. Y luego vamos a tener conectores específicos que van a expresar lo que os decía antes, esas relaciones que existen entre las ideas. Pues, por ejemplo, habíamos visto que teníamos uno de los esquemas organizativos de la organización del contenido era la causa-consecuencia. Pues, evidentemente, si yo tengo un texto en donde predomina el esquema de causa-consecuencia, voy a tener conectores que van a expresar la causa y la consecuencia. Si no, probablemente, si no tengo esos conectores, no me voy a dar cuenta de que se trata de un texto que está organizando las ideas en causa-consecuencia. Por ejemplo, ¿vale? Para la enumeración descriptiva, pues, ¿qué vamos a emplear? Pues muchos conectores que tengan que ver con el orden, ¿vale? Con el orden de, pues, con el orden en el tiempo y con el orden en el espacio. Lo mismo en la secuencia temporal, ¿vale? En la comparación, por ejemplo, pues vamos a tener muchos conectores, muchas preposiciones que lo que estén haciendo es presentar una objeción, presentar algo diferente. Fijaos, sin embargo, no obstante, pero, etcétera. ¿De acuerdo? A ver, esto no hay que aprendérselo de memoria a todos, ¿vale? Pero sí que tenemos que ser capaces de identificar los conectores que a mí me van a ayudar a determinar cuál es el esquema que el emisor ha escogido para organizar su contenido. Vale, y por último, nos quedan recursos específicos que usan los textos expositivos. ¿Vale? Aquí, pues tampoco hay que sabérselos todos de memoria uno detrás de otros, pero sí que tenemos que ser lo suficientemente hábiles para identificar cuándo lo están usando. ¿Somos capaces de identificar cuándo el autor o el emisor está empleando una definición? Por supuesto que sí. Una reformulación. ¿Qué es una reformulación? Pues es la expresión de manera diferente de un concepto que ya ha aparecido. Pues, por ejemplo, una reformulación siempre va a ir o suele ir detrás de conectores del tipo es decir o del tipo o sea. Un resumen o una recapitulación, pues es recoge todas las ideas anteriores. ¿Qué tipo de conectores creéis que pueden aparecer? Pues fundamentalmente en resumen, en conclusión, ¿vale? Partes de un texto que expresan una relación causal. ¿Dónde van a aparecer? En los textos de causa-consecuencia. También sabemos identificar perfectamente a estas alturas de nuestra vida comparaciones, ¿vale? Esas comparaciones van a permitir explicar semejanzas y diferencias entre los términos entre los cuales estamos estableciendo esa comparación. Ejemplos muy frecuentes también, clasificaciones, por ejemplo, si yo estoy hablando por ejemplo, el sustantivo, yo establezco una clasificación de los tipos de sustantivos concretos, abstractos, comunes, propios, contables, colectivos, etcétera. Eso sería una clasificación. Las analogías a lo mejor os parece un poquito difícil de comprender. Una analogía es
como una especie de ejemplo. Lo mismo que ocurre aquí, ocurre en este caso. Y por último, un buen texto expositivo suele estar adornado también con imágenes y gráficos. ¿Por qué? Porque aportan información y muchas veces funcionan como síntesis, y no solo eso, sino que también son un apoyo visual para el receptor del texto, ¿vale? Bueno, pues aquí terminaría ya la parte teórica del tema. Os recuerdo que a partir de aquí, a partir de la última diapositiva, vais a tener 4 diapositivas que os puede servir para repasar, ¿vale? Nada, son simplemente pinceladas que si vosotros colocáis el cursor encima de los hitos colocados expresamente para generar un elemento interactivo, pues ahí podéis ir repasando todo lo que hemos estudiado. ¿Vale? Son 4 diapositivas súper sencillitas, pero que no voy a tratar en este vídeo. Bueno, pues con esto terminamos el tema de los textos expositivos, al menos lo que se refiere a la parte teórica. Nos falta todavía practicar un poquito el comentario de texto y nos falta también practicar la elaboración de textos expositivos, que lo haremos en los próximos días. Así que nada, por mi parte nada más. Nos vemos dentro de poco en el siguiente vídeo sobre tipología textual.